última sesión en nuestro seminario y tenemos el gusto de escuchar la plática del doctor Vinicio Gómez Gutiérrez, titulado Variedades, Acciones, Polítopos Cíclicos y creo que algo más. Bueno, pues es un gusto venir aquí al seminario topológico y bueno, pues vamos a empezar. De lo que les voy a platicar, primero de ciertas variedades. ¿Cuáles variedades son de las que hemos estado estudiando yo y Santiago López Zamorano? Han sido unas ciertas variedades de R que están definidas como conjuntos de soluciones. De sistemas de ecuaciones. Con la esfera. Entonces, una variedad definida por un sistema de ecuaciones como este tiene mucha simetría porque ahí están las reflexiones con respecto a los hiperplanos coordenados. Cambia el signo de cada coordenada, sigue siendo una solución. Entonces, en este caso, cada reflexión puedo pensarla como un elemento de Z2 y como hay n coordenadas, sería una acción de Z2 a la n. Entonces, de hecho, el problema original antes de este estaban en Cn y en lugar de x1 era z1 al cuadrado n con zn al cuadrado y lo mismo, pero allí la acción era de c1 a la n. Pero bueno, desde el punto de vista del conjunto, pues es lo equivalente aquí a duplicar un coeficiente en otra variable, digamos, repetir ciertos coeficientes. Entonces, el problema original que estudiaron Santiago y Berkowski fue este, pero después se pasó a este otro problema. Este ya está estudiado, ya está resuelto. Digamos, es de los antecedentes que trabajó Santiago, sobre todo. ¿Qué resulta con este? Bueno, podemos fijarnos en un cierto cociente, que podríamos pensarlo como intersectar con los reales positivos, o no cero. Es decir, me fijo de toda la variedad solo aquella parte que esté en el primer hortante, que tenga todas sus coordenadas positivas. Entonces esto está en correspondencia con una solución de otro sistema de ecuaciones. En el cual ahora todas las coordenadas se pide que sean positivas. Digamos, habría una correspondencia en la que las coordenadas de aquí, ¿no?, se ponen en correspondencia con coordenadas de acá. Donde lo único que hago es, uno de estos es este al cuadrado correspondiente. Entonces P son los test. Son los test que son solución de esto. Entonces resulta que en este caso el cociente se puede identificar con la intersección con el primer hortante.
lo cual hace más fácil de estudiar. Y entonces este resulta un polítopo. Tiene vértices, facetas, aristas, lo que tienen usualmente. Este P entonces es como un tipo de, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Dominio. A ver cómo se llama. Okay, este P, entonces para toda la variedad es como un espacio de dominio. A ver cómo se llama. Como una región fundamental. Sí, sí. O sea, es algo que fundamental. le agarro esto, le aplico reflexiones y recupero todo. Sí, 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 eso es. De hecho, la idea es, queremos estudiar la variedad, pero es más fácil estudiar el politopo. Y del politopo regresamos a la variedad haciendo reflexiones, pegando, y recuperamos la información. En particular nos interesa describir la topología de la variedad. ¿Y qué sucede con un politopo de estos? Resulta que lo que fue más fácil de estudiar fue fijarse en los vectores de coeficientes. Vamos a pensar en un primer, lo voy a llamar a uno que sea a uno de uno, a dos de dos, a tres de tres, o sea, agarro cada pareja de coeficientes, los pienso como un vector y obtengo una configuración de vectores en el plano. Bueno, va a resultar que la variedad que va a salir va a depender de cómo están ubicados estos vectores y coeficientes en el plano, de cómo es la configuración. Eso es lo que... todo eso es, digamos, parte de lo que estudió Santiago. Ahora, ¿qué sucede? Un conjunto que es una intersección de ecuaciones de hipersuperficies no necesariamente es una variedad. Se requieren ciertas condiciones. Incluso podría ser vacío. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas condiciones? Una de las condiciones es que el origen está en la envoltura convexa de los elementos de la configuración. Esto va a ser necesario para que no sea vacío el conjunto. De hecho, bueno, ¿qué otra cosa? También vamos a pedir que no esté en envoltura convexa de dos de ellos. Cuando esté en un segmento determinado por 2, va a resultar que podría ya no ser variedad. La intersección ya no sería transversal en todos los puntos. Entonces, bajo estas son las dos condiciones que vamos a pedir para que realmente sea una variedad. Pero bueno. ¿Y qué sucede? Resulta que uno puede mover un poquito los vectores de la configuración, y si no se violan estas condiciones, la variedad que resulta con una o con otra configuración resultan homotópicas. O sea, esencialmente no cambia. Y entonces, ¿qué podemos hacer? De todas las posibles configuraciones que tengamos en el plano, podemos llegar a una especie de forma normal. ¿Cuál es una primera forma normal? Digamos, pues vamos a llevarlos, por ejemplo, a un polígono regular que esté centrado en el origen, donde cada uno de los vértices sea uno de los elementos de la configuración. Solo que vamos a pedir que sea un número impar de lados. Si fuera un número par, se viola esta condición. Ahora, ¿qué sucede cuando n es un número par? Bueno, si podemos mover los coeficientes, podríamos considerarlos coeficientes con multiplicidades. O sea, podemos pensar que uno estuviera repetido.
por ejemplo, podríamos añadir una nueva variable x0 que tenga el mismo coeficiente que la variable x1. Entonces aquí este punto estaría doble y seguiría cumpliendo las mismas condiciones. Entonces, lo que le llamamos la forma normal es acomodar los vértices de la configuración de forma que formen un polígono con un número impar de lados, en el cual algunos pueden estar repetidos, tienen ciertas multiplicidades. Y resulta que la topología del conjunto que sale depende de cuántos lados tuvo y de cuáles fueron las multiplicidades de cada vértice. Ese, digamos, es como de los antecedentes, de lo que ya hizo Santiago hace muchos años. Bueno, entonces, pero ¿cuál fue algo de una variante de lo que quisimos saber? ¿Cómo será más en general? Pues consideremos la cuestión de intersectar 3. Igual con la esfera unitaria. ¿Qué pasa si en lugar de intersectar 2 intersectamos 3? Ahora, en lugar de tener una configuración en R2, va a pasar a ser una configuración en R3. Y entonces la cuestión de encontrar la forma normal se nos complicó. No encontramos como una especie de forma normal. Ahora, ¿qué sí había? ¿O qué fue algo parecido a una forma normal? ¿O algo que se parece a una forma normal? Bueno, cuando todas las multiplicidades son 1, lo que tenemos es... Le pusimos el nombre de configuraciones básicas. Porque las otras se podían obtener de las básicas simplemente duplicando o aumentando la multiplicidad de cada vértice. Y de hecho, la operación de agarrar un vértice y duplicar los coeficientes, pues tiene ciertas propiedades. Una de ellas es que le da estructura de libro abierto. Pero entonces, digamos, la idea era buscar cuáles serían las configuraciones básicas de NR3. Era lo que estábamos buscando. Ahora, ¿qué propiedad tienen estos los polígonos de un número impar de lados? Tienen una propiedad de que son algo de lo que se llaman configuraciones balanceadas. ¿Qué es esto de balanceado? Quiere decir que si yo me fijo en los hiperplanos, bueno, en este caso las rectas generadas por cada uno, divide a los otros en mitad y mitad. Queda la mitad de un lado, la mitad del otro lado. Eso hagámoslo con el vértice que hagamos. Si fue regular y fue un número impar de lados, siempre, cualquier vértice, trazamos la línea que genera y lo divide en mitad y mitad. Bueno, ese concepto resulta que ya existe para configuraciones de vectores en Rn, y lo que pide es que, bueno, vamos a pensar ahorita primero en R3, porque aquí si genera 1, pues genera una línea y divide. Pero en R3 uno no divide, la línea no lo divide. Entonces, en R3 lo que necesitamos es agarrar una pareja. Esa pareja, ¿qué sucede? Genera un plano. Y ese plano sí divide a los restantes. Entonces, ¿cuáles van a ser las configuraciones balanceadas en R3? Aquellas configuraciones de vectores en las que cualquier pareja de vectores genere un plano tal que los restantes queden mitad y mitad.
En el caso de aquí, cuando era un número impar, si agarré lo que generó 1, el resto queda un número par y es exactamente mitad y mitad. Pero aquí podría no ser exactamente mitad y mitad por la cuestión de la paridad. Entonces, el concepto de balanceado pide que la discrepancia sea 1, o sea, o que sean iguales, o que la diferencia entre las cardinalidades sea 1. O sea, que sea lo más parecido a mitad y mitad, si no puede ser mitad y mitad, que sea lo más parecido. Bueno, y eso con todos los planos que genere cualquier pareja. Esas van a ser las configuraciones balanceadas que van a ser las que van a ser los candidatos a los elementos de la forma normal. Esos son los que estamos tratando de estudiar. Bueno, eso nos llevó a pues acercarnos a la cuestión de la combinatoria. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita voy a platicar un poco más de eso entonces. Si yo tengo, bueno, ahorita va a ser como álgebra más bien. 1, 2, 3. Puedo pensar a la configuración como una cierta matriz de, si esto lo pensáramos, digamos, en RK, cada uno sería de K renglones por N columnas. Ahora, las soluciones de lo que estoy buscando están en Rn. Y resulta que hay dos conceptos ahí relacionados. Uno son las dependencias lineales y hay otro que se llaman las evaluaciones lineales. El de las dependencias lineales se refiere a T1 por A1 más T2 por A2 más Tn por An. Bueno, hacer me fijo en los números cuyas combinaciones dan 0. Digamos, en cierto sentido son la negación de que sea linealmente independiente, entonces les vamos a llamar a esas eneadas de números, vamos a llamarles dependencias lineales. Y en particular vamos a buscar las dependencias lineales mínimas y aparte positivas. Positivas en el sentido de que vamos a estar trabajando cuando todos ellos sean no negativos, y mínimas en el sentido de que tenga la mayor parte de ellos sea 0, lo más posible. Digamos que, por ejemplo, si estuviéramos en el plano, tendrían que ser parejas. Para que dos vectores en el plano sean linealmente independientes, bueno, necesito al menos 2 vectores para que sean linealmente independientes, si ninguno era 0. En el espacio necesitaría ternas, necesitaría al menos 3 para que sean coplanares. Y resulta que este espacio, resulta ser un espacio vectorial. Fijas la configuración de vectores, fija la matriz. Esto resulta ser un espacio vectorial. Y este espacio vectorial tiene un espacio ortogonal. Y ese espacio ortogonal se puede identificar con el espacio de las evaluaciones lineales. En cierta manera, aquí digamos, la recta generada puedo pensarla como el 0
de una función lineal. Aquí este plano también puedo pensarlo como el cero de alguna función lineal, el núcleo. Entonces, estos dos conceptos, las evaluaciones y las dependencias, van a dar lugar a algo que le llaman los circuitos y los cocircuitos. Y que, bueno, todo esto, ¿en qué nos va a servir? Pensando en la topología, digamos, regreso otra vez a las veredas. Entonces, ese fue como un pequeño paréntesis. Resulta que hay una relación digamos, entre los grupos de homología. ¿Y cuál es esa relación? Resulta que los grupos de la variedad se puede expresar como suma directa de los grupos de homología del politopo entre algún F, donde quién es cada uno. F, que es el conjunto de una, y lo piensa como el conjunto de las facetas. Y que le vamos a llamar P, J, la unión de las facetas que, digamos, FI con I en J es la unión de esas facetas. Entonces resulta que si agarro la variedad y me fijo en el politopo que quedó, me fijo en sus facetas y en los subconjuntos de sus facetas. Lo que fue sorprendente fue que haces el cociente del politopo con uniones de sus facetas, te fijas en todos los espacios que quedan allí, calculas sus grupos de homología y generan, nos escriben la homología de la variedad. Ese, digamos, fue un resultado. Y entonces, donde... Bueno, les decía que a cada configuración se le asocia un politopo. De otra manera, digamos, hay dos formas de asociar un politopo a una configuración. Una fue la que estábamos nosotros estudiando, donde agarramos la variedad, sacamos el cociente o la intersección con el primer ortante y de ahí sale un politopo. Pero la que ya estaba estudiada en el contexto de la combinatoria era otra relación. ¿Cuál era otra relación? Agarras la configuración. Resulta que el espacio, digamos, el espacio ortogonal también es generado por otra configuración. Entonces aquí le aparece la configuración 1.
qué pasa con la otra configuración? Resulta que es la que se le llama la transformada de Gale, que es una especie de dual. Y entonces la información que tenía la configuración original queda reflejada o transformada de otra manera en la configuración dual. Bueno, ¿qué sucede? En la configuración dual, que es algo que se puede hacer si tienes varios vectores, algo que se puede hacer es tomar la envoltura convexa. ¿Y qué podemos hacer ya una vez que la tuvimos? Bueno, Allá, pero tiene que ser menor que n, ¿no? La cantidad de los A's, ¿no? sí, no. ¿No? Bueno, Las- n las- es el número de variables. Eso sí, pero las configuraciones, los vectores de configuración tienen que ser menor, ¿o qué? Porque cuando dices que esto es el complemento ortogonal, Sí, ¿no? Sí, pero son los T's los que te crean el espacio, ¿no? sí, son los test. Los T's. Los coeficientes. T's, Ajá. y algunos son ceros, Sí, Sí. por eso la por ok. eso. Sí, digamos, aquí más bien lo que se estaría pidiendo es que la K sea así, que el número sea de cierto tamaño. Digamos. Por ejemplo, cuando eran dos, cuando estábamos en R, o con dos cuádricas, necesito que al menos tenga tres vectores. Puedo tener más de tres, muchos más de tres, pero al menos necesito tres. Ah, ok, perdón. Sí. Entonces estos B's no están en el complemento ortogonal, No, sino no, el no. espacio dual. Sí, Ok. bueno, Está bien, A el ver, espacio tiempo. dual, ¿no? Está bien. O el complemento ortogonal. Espacio dual, yo creo. Otra copia de Rn. Los B, los B's, ¿verdad? El espacio y las configuraciones de las dependencias lineales, eso que llamaste mínimas, eso no tiene dimensión n, pues digo. No. Exacto. No. Y es el complemento ortogonal de eso. De eso. Ajá. Sí, de hecho, Exacto, lo que toma. digamos, si estas Ajá. eran... sí. Pero su cantidad, entonces, igual la estás numerando con n, hasta n. Porque esos también lo generan. Sí. Porque hay uno por cada uno de los otros. Ah, ok, entonces la transformación. Esos ¿Y a cómo su se vez ve tienen sí, sus- entendido? La transformación, ¿qué tipo es? Ah, Yo no digo escribas, pero ¿qué tipo es? digamos, lo que hace es que los vectores originales estaban en RK, los otros van a estar en el Rn menos K. Ok, y la transformación de Gale, ¿cómo Ah, es? de Gale. Gale. No es exactamente una función, porque resulta que no hay una sola transformada de Gale, sino hay muchas. Ah, ok. Digamos, Es una agarrar- correspondencia, pues. es una En dado correspondencia. caso, sí. Sí, o sea, lo que sí sucede, agarras una base y entonces lo que pasa es que no hay una única base que genere el complemento ortogonal. Ok. De hecho, Pero de ahorita alguna manera es canónica esta transformación. Gale Sí. tiene. sí, ¿no? sí, en Sí, cierta sí. manera es canónica, en cierta manera es canónica. Ok, está bien. Y bueno, lo que quería decir es que una vez que tengo la otra configuración, bueno, incluso eso es algo que se puede hacer desde la original. Tengo mis vectores y puedo agarrar un subespacio afín, uno que no pase por el origen. ¿Y qué se puede hacer? Se puede ir generando una especie de configuración asociada en la cual los vectores, bueno, los puntos sean de dos tipos diferentes. Gano que le bajo una dimensión, pero a un costo de tener unos puntos distinguidos de los otros. Unos los genero con múltiplos positivos, los coloro de una forma, otros los genero con múltiplos negativos, los coloro de otra forma. Entonces, esto es lo que se le suele llamar un diagrama de Gale. ¿Y qué pasa con el diagrama de Gale? Me baja una dimensión. Entonces eso es algo que nos sirvió porque hacer los dibujos de las configuraciones en R3 era fácil hacerse bolas. En cambio, cortas con un plano
queda un dibujo en el plano y ahí es más fácil hacer los dibujos e identificar. Entonces resulta... Como un tipo de proyección o algo así, ¿cierto? Digamos, en realidad es agarrar, en el caso de una configuración en R3, agarro un plano que no pase por el origen. Cada vector genera una recta. Si esa recta cruza el plano con un múltiplo positivo del que lo generó, lo coloro de una forma. Sí, está bien. Y el chiste es que, sí, que genero, paso de tener mi configuración de vectores a tener una configuración de puntos en el plano con ciertas líneas que los dividen, que los van uniendo. Y eso es más fácil de estudiar. Bueno, ¿y entonces, una vez que tengo unos ciertos puntos, ya ahorita no habiendo un origen, porque ni pasó por el origen, podemos fijarnos ya en la envoltura convexa. ¿Y qué va a suceder? Podemos definir facetas, como de un hiperplano, en este caso una línea, todo lo que queda de un lado. Bueno, entonces, lo que ya estaba estudiando es que a las configuraciones le sacas el dual, o el de Gale, te fijas en eso, y ahí sacas otro politopo. Resulta ser que los dos politopos están relacionados, y que uno es el dual de otro. Y resulta que el hecho de ser configuración balanceada se corresponde con que el politopo que sale de esa manera sea lo que le llaman politopo vecinoso o vecinal, no sabemos cómo traducirlo exactamente. Neighborly se dice en inglés, pero lo que quiere, ¿qué propiedades van a tener estos? Que, digamos, si lo vemos como un politopo simplicial hecho con puros tetraedros, triángulos y demás, las intersecciones de la mitad para abajo, de la mitad de la dimensión para abajo, todos van a pertenecer. Y eso va a simplificar los grupos de homología, porque solamente va a sobrevivir la homología en la dimensión intermedia. Las otras dimensiones van a ser cero. Bueno, los extremos se van a caso especial, pero fuera de los extremos solo va a quedar la homología de la dimensión intermedia. Y dentro de ellos, dentro de los politopos vecinosos, o vecinales, sí se oye más bonito vecinal. Estoy de acuerdo. No existe. Bueno, Exacto. el chiste es que dentro de ellos, unos de ellos son los cíclicos. Y los cíclicos han sido muy estudiados. ¿Qué propiedades tienen los politopos cíclicos? Digamos, hay una curva que se llama curva momento. Es que a cada t se le asocia t cuadrada, t al cubo, t al n. Y entonces, o t a la d para que quede la dimensión de lo que va a salir. Entonces, si agarramos n puntos y agarramos la envoltura convexa, no importa cuáles agarremos, va a tener la misma estructura de politopo, sea el mismo número de vértices, de aristas, de caras de dimensión 2, 3, etc. Y van a estar conectados de la misma forma en términos de incidencia. Y esos van a ser los politopos cíclicos. Digamos, yo usaba la notación para la dimensión y para el número de vértices, donde estamos pidiendo que tenga más vértices que la dimensión para que todo concuerde. Entonces estos han sido ya más estudiados y fueron los que permitieron decir algunos ejemplos de lo que pasa cuando tenemos intersecciones de tres cuádricas. Entonces ya voy a para allá y ahí es donde voy a platicar ya en un ejemplo de qué es lo que está saliendo. Perdón, antes, cuando dijiste que era el dual, el politopo dual, el vecinoso, sí, el vecinal, es el dual de un politopo, el de que a cada cara se le asocia. Sí, es el dual en ese sentido. Sí. Sí, entonces, quizá el ejemplo más fácil para empezar a analizar
sea el hexágono. Después del hexágono estaría la cuestión del libro hexagonal. Este sería el de dimensión 2 ¿con qué? Con 6 vértices. Este sería el de dimensión 3 con 7 vértices. Y este estaría metido en otro que sería de dimensión 4 con 8 vértices. Entonces ahí, bueno, ahí podemos ir generando muchos de ellos, pero en el caso de 3 cuádricas, estos son de los más fáciles, de los de dimensión más baja. En este caso esto correspondería esto sería como nuestras intersecciones con el primer hortante. En el dual, en el que bueno, perdón, ahí más bien estos serían duales unos y otros. Gracias. Y en este caso, ¿qué sería? Sería en R6 ¿serían qué? Serían 3, este estaría en R7, este estaría en R8, serían 4 ecuaciones en total. R7, ¿no? Sí, perdón. Sí. Tenemos 3 cuádricas igualadas a 0 con la esfera unitaria. Entonces en total vienen a ser 4 ecuaciones. Va dando dimensión 2, dimensión 3, dimensión 4, digamos, en estos ejemplos más básicos. ¿Qué va a suceder? Digamos, no sé con cuál empezar, si por tiempo y quizá más interesante sea el de dimensión mayor, o quizá por sencillez y claridad el más básico, digamos, y pues agarramos esto por ser menos caros, menos facetas y aclarar, a tener los conceptos, aunque se van a extender. Digamos que pongamos que tengamos 6 vectores en R3, cortemos con un plano adecuado, ¿y qué nos va a salir? Nos van a salir 6 puntos en un plano. Si fue de la forma que estábamos platicando, van a quedar 3 y 3. 3 de un color, 3 de otro color. Entonces agarramos un hexágono tal cual, en el cual tengamos 3 de un color y 3 de otro color. ¿Qué va a pasar con ese arreglo de los 6? Pues vamos a tener 6 líneas en el plano. 6 líneas en el plano. ¿Y qué va a pasar con estas 6 líneas en el plano? Estamos diciendo que 3 de ellas tengan un signo. Y que 3 de ellas tengan, bueno, 3 puntos, tengan como otro signo.
Eso lo estás pidiendo, ¿verdad? Que estén así acomodados. Sí, digamos, la que voy a estudiar, Ok, digamos, está bien. no siempre van a quedar así. Ok, está bien. Estoy agarrando una particular. Ok, está bien. Y en esa particular, ¿qué va a pasar? En este caso vamos a tener las líneas, van a definir ciertas evaluaciones. Líneas, digamos, orientadas, me van a definir ciertas evaluaciones lineales. Entonces, por ejemplo, agarremos una, la que pasa por el 1 y el 2. ¿Qué pasa con esta evaluación lineal? Ay, es que no sé cómo estoy de tiempo. A ver, quedan 15 minutos. No, 15. 13 minutos. 13 minutos. Bueno, agarramos por ejemplo la primera, la que pasa por el 1 y 2. Digamos que le asigne positivo a lo que queda de este lado y negativo a lo que queda de este lado. En este caso, bueno, les van a corresponder ciertos vectores de signos. Por ejemplo, esta primera, al número 1 le asocia el 0 porque está en su núcleo. Al vértice número 2 también le asocia el 0, también está en su núcleo. Habíamos dicho que el 3 era positivo y que lo que apunta para allá, entonces le tocaría el positivo. Al número 4 le toca el negativo. Al número 5 le toca el positivo. Al número 6 le toca el negativo. Obtengo un vector de signos. Lo de balanceado se va a reflejar en que los vectores de signos más y menos van a estar, el número de elementos que se le asoció más y el número de elementos que se le asoció al menos va a ser igual o casi igual. Pero... Sí. Ahora, ¿qué sucede con digamos, pero estos en principio corresponderían ya a vectores. Estas serían, estos vectores de signos los saqué de números en R6, o de vectores cuyos, vectores en R6. ¿Y qué sucede con estos? El espacio tiene su espacio ortogonal. ¿Y qué va a pasar con el ortogonal? ¿Cuál va a ser uno que sea ortogonal? Van a ser, en este caso, las dependencias lineales. En este caso necesito 4. Con 4 vértices tengo un tetraedro. Un tetraedro que si contiene al origen es una dependencia lineal positiva. Y lo mínimo en R3 sería, necesitaría al menos 4. Entonces aquí necesito vectores que también van a estar en R6, que van a tener nada más 2 ceros también en este caso. Va a ser los más ceros que voy a poder tener para que sea mínima la dependencia. Y yo quiero que sea, digamos, bueno, por ejemplo, una podría ser que tuviera, digamos, no sé, por decir, podría ser quizá digamos, estos corresponden a vectores. Cuando me olvido de los números y me quedo solo con los signos, ya quedan vectores también de signos, pero ya no tienen que ser mitad y mitad. Entonces estos van a ser estos van a tener que ver con los cocircuitos y estos van a tener que ver con los circuitos. En este caso estaría diciendo que una combinación lineal de los últimos 6 encerraría el origen. Es lo que estaría diciendo al poner esto de aquí. Ahora, y
bueno, digamos, ahorita no estoy ya poniendo la justificación, pero en este caso el dual también va a quedar, el hexágono también va a quedar. ¿Qué va a pasar con el hexágono? Bien, para redondear y decir de cuál variedad estábamos hablando. El cuadrado puede verse como el cociente del toro. O una manera de obtener el cuadrado es, este se podría obtener tan solo con la esfera y una de las cuádricas. Con eso podría ya tenerse el cuadrado, que con puras reflexiones del cuadrado recuperemos a todo el toro. Este, digamos, no es el cociente usual, sino es uno donde tendríamos 4 facetas. Cada cara correspondería a ser una de ellas igual a 0. ¿Cuál sería una operación que nos llevaría de uno a otro? Sería la de mochar un vértice. ¿Qué pasaría si quito un vértice? Si quito un vértice, en realidad le estoy quitando un triangulito, pero como se va reflejando, le estoy quitando un disco. Entonces, si quito un disco, quitar un vértice, digamos, mochar un vértice, vamos a llamarlo así. Implica quitar discos, pero resulta que como este vértice particular bajo la reflexión respecto a estas dos líneas tenía sus imágenes, al quitar uno estoy quitando 4 en realidad. En este caso estoy quitando 4 discos. Entonces, ¿qué sucede si al toro le quito 4 discos? Queda perforado. Pero si luego reflejo, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar digamos, la superficie de género 5. Esta operación de mochar un vértice implicó añadir una faceta, que implicó añadir una variable. Para que la dimensión sea la misma, añadir una ecuación. Esto era con una cuádrica y la esfera. Aquí aparece con 2 cuádricas más la esfera. Para pasar el hexágono, hago lo mismo. Al pentágono le quito otro vértice. Aquí ya voy a tener 3 cuádricas más la esfera. Solo que aquí quitaba 4 discos. Aquí este se refleja en 1, en 2, en 3. Aquí es quitar 8 discos.
Entonces, si a la anterior, que era la de género 5, le quito 8 discos, entonces digamos, tengo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le quito 8 discos. Y luego reflejo porque este me añade una reflexión que antes no tenía. Entonces se va a duplicar. Entonces vamos a tener otros 5, pensando como número de hoyos, y estos se van tapando. Y entonces vamos a pasar. Aquí tengo 5, aquí tengo otros 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tengo 7. Va a ser la superficie de género 17. Esa es la que vamos a obtener. Entonces, podemos irle complicando o irle variando. Ahora, una forma de convencerse de que sí sale la superficie de género 17 es, pensemos en el puro hexágono como un disco, y si aplicamos las reflexiones, una por cada, pensando como cada arista, como la intersección con un hiperplano coordenado, tendríamos 6 reflexiones. Entonces, de la copia original produciríamos 2 a la 6 discos. Bueno, 2 a la 6 hexágonos. ¿No? ¿Qué pasaría? Ese sería como el número de... ¿qué? El número de caras. También podemos hacer lo mismo para saber las aristas. Si yo tengo una arista, ahí solo le aplico 5 reflexiones porque ella está en una, queda invariante. Entonces 2 a la 5, pero había 6 aristas. Entonces este sería el número de aristas. ¿Y qué pasaría con los vértices? Un vértice está en la intersección de 2. Entonces tendríamos 2 a la 4 por 6 vértices. Entonces con esto podemos sacar la característica de Euler. Bastaría hacer la cuenta. 2 a la 4, que quedaba... ¿cuánto? 16. 16 por 6. 96. Aquí sería el doble, daría que... 192, gracias. Y en el otro caso, habría sido 16 por... ¿Qué? ¿64? 64. 64. Entonces sería 64 menos 192 más 96. Aquí, como este fue el doble, va a quedar menos 96. Y entonces va a quedar... ¿qué va? 32. Sí. Entonces, si la característica era menos 32, y este es 2 menos 2g, sacamos mitad, me quedaría menos 16 igual a 1 menos g. Entonces, g sería 1 más 16, da la de género 17, como una forma de comprobar que salió lo que tenía que salir. Entonces, en un R7, digamos, ¿no? Sí, no, que en un R6, un hexágono puede reflejarse con tener sus bordes en los hiperplanos coordenados, de forma que al ir reflejando se recupere la superficie de género 17. Y bueno, todo esto de... Esto que estaba hablando de las evaluaciones y de las dependencias y demás, ¿con qué está relacionado? Está relacionado con que si yo tengo un sistema de ecuaciones,
puedo multiplicar una y sumarle ese múltiplo a otra y hacer combinaciones. ¿Qué sucede? Si llego a una combinación donde hay una serie de números de coeficientes positivos y otros negativos, y hago cero todos los que tienen un signo, por no ser cero y por estar igualado a cero, los otros también tendrían que ser cero. Entonces, ese subespacio va a detectar, por decirlo así, subespacios lineales que no intersectan. O sea, una manera de ayudar a descubrir la homología en esos casos será buscar subespacios lineales que dé intersección vacía. Y entonces era todo eso de los circuitos y cocircuitos tenía que ver con estar buscando subespacios lineales de la dimensión mayor posible cuya intersección de vacío. Con eso tenía que ver, eso de las... Y bueno, pues es lo que... A grandes rasgos esto es de lo que venía para...